Vamos a pedirles a ellos que nos platiquen de qué va a tratar el día de mañana este foro. Muy buenos días, compañeros de los medios de comunicación. Este miércoles, el día de mañana, vamos a llevar a cabo en las instalaciones de nuestro sindicato, en su tiempo número 98, un primer foro nacional en defensa de la seguridad social y de las pensiones y jubilaciones de los trabajadores mexicanos. El propósito es unificar los esfuerzos de diversos grupos y organizaciones de trabajadores jubilados, pensionados, adultos mayores a nivel nacional, en un solo planteamiento, lo mismo económico, jurídico, político, social, con el propósito de defender las conquistas que como agrupaciones hemos logrado acumular en las últimas décadas. Y también para establecer un programa unitario de lucha frente al debate que se va a abrir próximamente en la elaboración del presupuesto de ingresos y de egresos del próximo año, y como todos sabemos ya a estas alturas, ante una eventual propuesta de contrarreforma a la seguridad social que ya están adelantando el señor Peña Nieto y el propio PRI. De manera coordinada, como lo han hecho en las últimas décadas, tanto el PRI como el PAN se han encargado de quebrantar la seguridad social en nuestro país. Resultado y expresión de esto son las reformas históricas, las contrarreformas históricas de Ernesto Zedillo a la ley del Seguro Social en 95 y 97, y del señor Calderón en el 2007 a la ley del ISSSTE. En este caso, y hablando y haciendo un recuento de los últimos 15 años, hoy tenemos a la vista la aprobada ineficacia y fracaso absoluto de estas contrarreformas que han fallado en la parte central que cualquier sistema de salud moderno debe de garantizar, que es prevenir y atender enfermedades. Se pretende, mediante una breve exposición general sobre la situación actual de los diferentes regímenes de jubilación, como son el caso de los ferrocarrileros, del Seguro Social, en el caso de los jubilados de Luz y Fuerza del Centro, del ISSSTE, de Pemex, de Comisión Federal, de Telmex, etc., mediante un recuento y análisis de las amenazas más visibles, en este caso las reformas de Enrique Peña Nieto, la renuncia a derechos que han hecho algunas organizaciones sindicales, los cálculos amañados de los pasivos laborales, que se ha manejado como un mito, como si este problema de los pasivos laborales fuera un peso insostenible para cualquier economía a nivel mundial, y sobre todo, ¿no?, toda una campaña de desprestigio en contra de los derechos adquiridos, fundamentalmente en lo que hace a las pensiones, a las jubilaciones de los trabajadores con contrato y de los trabajadores jubilados, tanto del Seguro Social como del ISSSTE, incluyendo por supuesto también pensionados y jubilados de instituciones privadas. Como bien cita nuestro compañero secretario de Jubilados, hay todo un embate por parte de los adoctrinados en el neoliberalismo para anular las conquistas de los trabajadores jubilados y pensionados de nuestro país, como por ejemplo en el caso de la contrarreforma de Calderón. Esta estrictamente solo buscó monopolizar en el pensionista el uso de fondos de los pensionarios que están contentados en el apartado B de nuestra Constitución, que cita el artículo 123. Y desde luego que eso tiene que ver con los fondos tan raquíticos que se manejan, como el 2.65% anual de la cotización aplicable al 2012. ¿Qué buscamos nosotros con este foro, esta convocatoria? Bueno, buscamos ubicar en consenso el marco jurídico y social para defender las condiciones y el desarrollo económico que nos pueda proteger a quienes hemos dado en la vida útil de trabajo una infraestructura para que haya un buen desarrollo en el país. Perdón. ¿Cuál es el reto? De los más de 47 millones que integran la población económicamente activa,
más de 44 están ocupados, más de 27 son asalariados y 2.1 son patrones. 10 millones laboraban por su cuenta, 15.7 millones contaban con seguridad social y el 28.4 no. El reto es rechazar el universalismo a la baja. Hay una pretendida intención, perdón por el reflejo de esta palabra que acabo de decir, hay una intención perversa, ¿no?, de los neoliberales y de estos últimos presidentes que han gobernado el país, de tratar de llevar a los jubilados y pensionados a una universalización de la pensión, pero no una universalización que tienda a mejorar las condiciones de vida de los pensionados y jubilados, sino por el contrario, restringir, anular las prestaciones contractuales y llevar a una pensión que tenga que ver con el deterioro de la calidad de vida de los jubilados. El rechazo también es el frenar de taco cualquier intento de continuar con la vida de la privatización de la seguridad social en México y de revertir las reformas privatizadoras que operan en México hace más de 15 años. El reto consiste en estatizar el fondo de las AFORES. Sabemos bien que en manos privadas las AFORES se manejan de una manera escandalosamente corrupta y cuando hay una inversión que causa deterioro, los funcionarios dicen: no, es que no hay pérdidas en los fondos de las AFORES, solamente son minusvalías que sufren los ahorros de los trabajadores. Me parece que eso es una corrupción a todo vapor, a todo tambor, que tiene que ver, insisto, con el mal manejo de los fondos. Necesitamos reestatizar los fondos de las AFORES y desde luego recapitalizar al Instituto Mexicano de Seguro Social, ese también, para que en todo caso haya una atención médica por un lado y por otro lado haya efectivamente cuotas de jubilación o cuotas de pensionados para que los trabajadores puedan estar en el asunto más viable en su corta experiencia que puedan tener ya de vida. Estaban realmente a la expectativa de una convocatoria de este tipo, a la vista de, como se ha dicho, ya de las amenazas de igualar las pensiones a la baja y de hacer un segurote popular del actual esquema de seguridad social que hay en México. Nosotros creemos que ni se debe de librar a los patrones de sus obligaciones para con sus trabajadores, ni se debe de pensar en suprimir lo que se ha logrado construir en México en términos de seguridad social, ni es renunciable ninguno de los derechos conquistados en los contratos colectivos por los diferentes sindicatos y grupos de trabajadores, que lo que se tiene que buscar es que el país asuma las jubilaciones y pensiones como un mecanismo de distribución de la riqueza en un país cada día más polarizado y con cada día mayor concentración de la riqueza. Es ese esquema el que nos anima a defender nuestras conquistas y el que va a animar este evento del día de mañana para que busquemos unificarnos en un plan de lucha todos los grupos y sindicatos que mañana concluiremos y que vemos con mucho optimismo de que esto pueda resultar en un profundo beneficio para, en general, los jubilados y pensionados de nuestro país. Bien, estas son los ejes, los contenidos del foro del día de mañana. Este foro se inscribe dentro de un contexto de lucha postelectoral, ¿no? Hay una situación de emergencia también de nuevos movimientos sociales y lo que nosotros estamos anticipando es la necesidad de articular la defensa de los derechos sociales y libertades democráticas del país y en esa línea se inscribe este foro por la defensa de la seguridad social, las jubilaciones y pensiones. Le voy a ceder el uso de la palabra a mi compañero Martín Esparza, que va a hacer algunos comentarios. Sí, simplemente señalar que la semana pasada Felipe Calderón, en el marco del 75 aniversario de la Comisión Federal de Electricidad, señala que uno de los problemas de la extensión de luz y pobreza del centro fue por la falta de cumplimiento al convenio de productividad. Y primero señala que
él firmó como secretario de Energía un convenio de productividad, lo cual es mentira. Estuvo 7 meses Felipe Calderón como secretario de Energía y no firmó ningún convenio de productividad con el SME. Segunda, con Felipe Calderón no se hicieron las juntas normales, ordinarias de lo que es la Junta de Gobierno. Y queremos señalar que cuando se firma el convenio de productividad para observar el estado financiero, económico, administrativo y técnico de Luz y Fuerza del Centro, fue en marzo del 2008. Este convenio fue con vigencia hasta marzo del 2012. ¿En qué momento toma la determinación? Porque dice, con una intervención que reconoce a Alfredo Elías Ayub como director, que hicieron cosas muy bonitas, así lo dice. Hicimos cosas muy bonitas en CFE. Y uno de los problemas que les vamos a entregar al término un disco de un mensaje que acaba de dar Víctor Fuentes del Villar a sus trabajadores en el marco también del 75 aniversario, que dijo que él no iba a acudir a ese evento. Primero dijo que en términos actuariales las pensiones de los trabajadores de la CFE pues ya son una carga para el Estado. Dice, actuarialmente si no cambiábamos ese esquema. Entonces recordemos que en agosto del 2008 la CFE con el SUTEP modifican el régimen de jubilaciones de los trabajadores. Los nuevos trabajadores ya tienen que ahorrar ellos por su propia cuenta para ver cuál va a ser su retiro en esa empresa, modificando el contrato colectivo. Es una de las cosas bonitas que hicieron en CFE, o sea, acabar con la prestación de la jubilación para los nuevos trabajadores a partir del 2008, pero además no registrar en los estados financieros las obligaciones del Estado para con los trabajadores, como lo establecen las propias normas contables de la Secretaría de Hacienda. Y en el caso de Luz y Fuerza del Centro, aquí tenemos los estados financieros, que tampoco dijo Felipe Calderón. Y esta es parte de lo que está de fondo del conflicto, es acabar con las jubilaciones que tenemos los trabajadores, ya sea con un organismo público descentralizado, porque refirió Calderón a la empresa, dice la empresa CFE, cuando no son empresas, son organismos públicos descentralizados, creados para poder dar una actividad que es prioritaria o que es estratégica para dar un servicio público a la sociedad, donde se comparten las utilidades de la infraestructura. El Estado proporciona el servicio y los trabajadores pues, tienen un derecho establecido en su contrato colectivo, que es la jubilación. Es la fecha en casi 3 años que no rinde cuentas el gobierno de Felipe Calderón sobre los fondos de reserva de jubilación. Y en este foro lo vamos a mencionar, y además tendrá que ser motivo para llevarlo al Congreso de la Unión, porque nosotros sí tenemos los estados financieros y están auditados por la función pública, incluso la función pública en voz de uno de los comisarios, que aquí viene, el comisario se llama Manuel Cosío de la Garza, comisario público propietario, y el ingeniero Juan Granados Nieto, comisario público suplente, recomienda a la Junta de Gobierno aprobar los estados financieros al cierre contable del 2008, y donde se dice que se tiene que registrar una obligación, incluso se manda este informe financiero a un despacho privado de contadores públicos certificados, consultores y abogados, y aquí viene el dictamen, y se tiene que registrar en los estados financieros como una obligación para con los trabajadores, para lo que tiene que ver con pensiones, jubilaciones e indemnizaciones al retiro, por un importe de 136.769.862 millones de pesos. Este es un registro contable, que es un derecho de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, es un derecho de los jubilados. ¿Y de dónde se le hace frente a este que le nombran pasivo? Pues de los activos de la empresa.
Por eso nosotros reclamamos que este gobierno de Felipe Calderón, además de mentirle a los mexicanos, hoy pretende robarse los fondos de previsión social de los trabajadores y de los jubilados. Afortunadamente nos hemos mantenido en la resistencia, más de 16.599 trabajadores, hay un grupo importante de jubilados, y lo que vamos a hacer valer en la próxima legislatura, pues que rindan cuentas sobre estos dineros. Y el responsable aquí de administrar todo esto es el sistema de administración y enajenación de bienes. Él tiene que rendir cuentas ante la próxima legislatura de todo este dinero, que es dinero de los jubilados, que se juntó en toda su vida laboral, y además también de los trabajadores. ¿Cuál era el esquema? O sea, ¿cómo funcionaba? ¿Cómo operaba? ¿Nos puede repetir la cita? Sí. Son 136.769.862 millones de pesos. ¿Cómo operaba? O sea, ¿era para los que se iban jubilando? Sí. No te entiendo, no te entiendo. Este fondo, que es un fondo de previsión social, primero es una obligación de las empresas o de los organismos públicos o de cualquier empresa privada para con los trabajadores, para su retiro. En el caso nuestro tenemos un retiro conforme al contrato colectivo de trabajo. Cada trabajador al momento que ingresa a laborar empieza a aportar para su jubilación, y además otra aportación hace el gobierno. Se va creando ese fondo que se va registrando contablemente, para que en el momento que se tenga que jubilar en términos del contrato colectivo de trabajo, pues prácticamente se les pague pues ya de por vida su jubilación. Entonces tenemos una cláusula que es la cláusula 64, que es la jubilación de los trabajadores en distintos esquemas. Hay jubilaciones de retiro forzoso al 100%, las mujeres se jubilan a los 25 años de servicio, los compañeros están expuestos a las redes de distribución, a las líneas energizadas. Tenía otro esquema de 28 años de jubilación, los de áreas administrativas a los 30 años. Entonces, al cumplir con lo que marca el propio contrato, se le otorgaba su jubilación a una petición del propio trabajador y del sindicato. Entonces, ese fondo es para cubrir eso. Pero lo que yo me refiero es que ese dinero no se entregó, no tiene necesario. Lo administran ellos. Es un fondo que está registrado contablemente y es para hacerle frente a las obligaciones con los Pero trabajadores. no es lo que les están, es que mira, lo que yo no entiendo es por qué dices que se lo quiere robar, Sí. porque no es con lo que les están pagando a los jubilados, no es con eso. Pero lo que se les paga a los jubilados es de lo que se autoriza cada año, presupuesto de egresos de la federación. Pues tiene registrado una obligación, incluso por ese centro, para con los jubilados en este momento, también con los trabajadores. Pues se autoriza cada año una partida para cubrir las obligaciones de las jubilaciones de los trabajadores. Pues este fondo, pues ¿qué quisieron hacer? Extinguimos luz y fuerza, liquidamos a todos los trabajadores, y este fondo de previsión social prácticamente lo iban a desaparecer. Además del fondo de previsión social que se integra para las obligaciones con los jubilados y los que se vayan jubilando, también se integra con obligaciones de seguros sindicales. Por ejemplo, tenemos un seguro sindical. Cada trabajador y a cada jubilado, al trabajador cada semana le estuvieron descontando el 1.5% de su salario, al jubilado también. Y esto se va a un fondo para que cuando fallece un trabajador o un jubilado, se les da una cantidad proporcional en términos de nuestra cláusula del contrato colectivo de trabajo, que es 2.5 de su salario, de su catorcena, por cada bimestre que haya trabajado en luz y fuerza, para pagarle a los deudos. Ese fondo es de los trabajadores también. O sea, el fondo de previsión social se integra con los dineros para las jubilaciones, para
seguro sindical, y también se integra de otro fondo que constitucionalmente es una obligación del Estado, como es la vivienda para los trabajadores. Como nosotros no cotizamos o no estamos en los esquemas de Fobiste o Infonavit, tenemos nuestro propio fondo que se fue creado para construir vivienda para los trabajadores. Y también es un fondo revolvente, se constituye, se presta a los trabajadores bajo un esquema de descuentos de su nómina o fondos de ahorro, y se va reintegrando ese dinero que se va descontando para seguir prestando a los trabajadores. Es un fondo también de nosotros como trabajadores. ¿Qué les hicieron a los que se liquidaron? Renuncia voluntaria a tus derechos, a todos estos derechos que se integran en los fondos de previsión social. Nos dijeron, pues ya se liquidaron, ya aceptaron esas condiciones, nunca hubo un estudio actuarial para poder ver cómo estos fondos impactan en su monto de su liquidación. Una cosa es liquidación y otra cosa es renuncia voluntaria. Por eso decimos que le apostaron ellos a acabar con el sindicato para que estos fondos de previsión social, pues dijeron, ya no existan las obligaciones del Estado para con los trabajadores, nada más nos vamos a hacer cargo de los jubilados en una lista como si fueran pensionados del Seguro Social, como el caso de los ferrocarrileros. Pero ya no existen ferrocarriles nacionales, les creamos un fideicomiso y ya les vamos a estar pagando, pero ¿qué creen? Que el fideicomiso ya no hay, a ver cuánto les vamos a dar. Eso es lo que quieren hacer con los jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Por eso el SAE tiene que responder de estos fondos de previsión social. Lo hemos ya solicitado por escrito en reiteradas ocasiones, no han contestado. Lo que procede ya como sindicato es la demanda de amparo para que se nos entreguen los informes actuariales de los fondos de previsión social que corresponden a los jubilados y a los trabajadores de esta organización. ¿Alguna otra pregunta? Calderón sí se va a jubilar con 6 años, ¿no? Es administrar el país. Oye, bueno, sobre esto, ¿qué actividades van a tener estos programas para el 9 de septiembre? Sí, bueno, nosotros estamos inscritos como participantes de la Convención Nacional en contra de la Imposición. Ahí en la primera convención se tomó el acuerdo de realizar un plan de acción contra la imposición. Y para el 1 de septiembre se convoca una marcha del Tribunal Electoral hacia el Congreso de la Unión. Eso va a ser a las 10 de la mañana. Y nosotros tenemos acuerdo aquí en el sindicato para participar dentro de esa movilización. Participamos también en el contrainforme de gobierno al que está convocando el movimiento estudiantil de Yo Soy 132, y vamos a participar también el 15 de septiembre en la jornada de Por un México sin PRI. Esas son las movilizaciones. Estamos al pendiente de la reanudación de la mesa de negociaciones para esta semana con la Secretaría de Gobernación, y tenemos también dentro del plan de actividades más foros como este que vamos a celebrar el día de mañana, inscritos en esta lógica de articular la lucha de resistencia en contra de las reformas estructurales. Les avisaremos con tiempo de la realización del foro sobre la ilegalidad del decreto de extinción. Vamos a buscar hacerlo dentro de las propias instalaciones del Senado, ¿no? Una vez que ya se instalen ahí, para exhibir todos los elementos nocivos de este decreto ilegal, y también poner en jaque el contrato de comodato que se vence en octubre próximo y que es materia de legislación laboral, de legislación del sector eléctrico. Y bueno, vamos a poner el dedo en la llaga con respecto al papel que jugó el Poder Ejecutivo en esta extralimitación de funciones que le corresponden al Poder Legislativo. Y tenemos también preparado un foro en contra de la reforma laboral. También vamos a convocar aquí en el sindicato a las organizaciones sindicales que, como ya se observa, ¿no? Peña Nieto tiene el compromiso con el gran capital nacional y transnacional para avanzar en esta reforma regresiva, ¿no? Que violenta los derechos adquiridos por los trabajadores mexicanos. Entonces, el plan de acción del sindicato continúa por la vía de la movilización,
la negociación con el gobierno federal y también con la articulación del movimiento con foros como los que estamos ahora convocando. Solamente agradecerles, solicitarles que nos ayuden a la difusión de este foro que vamos a realizar el día de mañana. Es en defensa de la seguridad social, de las pensiones y de las jubilaciones. Por supuesto, el caso del SME está inscrito dentro de esta ofensiva generalizada sobre uno de los pocos nichos que todavía le quedan a las transnacionales y aquí mismo a la oligarquía en sus afores para apropiarse del dinero que no les pertenece y de esa manera buscar vías para superar la crisis capitalista generalizada también. El foro inicia a las 9 de la mañana. Vamos a contar con la presencia del doctor Gustavo Leal, que va a presentar una ponencia magistral de balance de todas estas agresiones privatizadoras a la seguridad social en los últimos 15 años, y con el consenso de todas las organizaciones que van a participar para establecer un plan unitario de propósitos, de propuestas, sobre todo de propuestas y de acciones para frenar todo este proceso privatizador que no tiene otra finalidad que ahorcar más al pueblo de México, hundirlo más en la pobreza. En el caso de nosotros, arrebatarnos dineros milimillonarios para superar su propia crisis. Un poco más en este tema de la problemática que viven los jubilados y pensionados en nuestro país. ¿Cuál es la diferencia modal entre la jubilación y una pensión? Bueno, la pensión es lo que como derecho tenemos los trabajadores del país a partir de cumplir con los requisitos que la misma ley establece, la ley del Seguro Social, la ley del ISSSTE, que han sido modificadas y han afectado en su aplicación tanto montos como tiempos para aplicar este derecho. Eso es lo que establece la ley. Y lo que tenemos como jubilación, por ejemplo, los trabajadores de Luz y Fuerza, es lo que está establecido en el contrato colectivo. Y asimismo, algunos otros compañeros que tienen esta condición contractual de jubilación aplican a ella en función de los mismos tiempos y los mismos montos establecidos en el contrato. O sea, la diferencia es, una es por la ley, es de aplicación general, y otra es por cuestión del contrato colectivo, los que lo tengan establecido en su mismo clausulado del contrato. El caso de nosotros es la cláusula 64, donde se definen tiempos y montos para poder acceder en las diferentes modalidades que tiene esta cláusula. Pero esa es en sí la gran diferencia, una es por la ley y otra es por contrato colectivo. Ok, y en este caso que nuestras jubilaciones entrarían dentro de este fondo de reserva, ¿nos podría explicar en qué consiste ese fondo de reserva tan comentado? Nosotros tenemos en la misma cláusula 64, donde se establece la jubilación, una parte, un inciso sexto de nuestra cláusula 64, donde se habla de cómo se integra este fondo de reserva para en el momento de que nos jubilamos tengamos la certeza y la cobertura de que nos va a ser pagada nuestra jubilación. Este fondo se crea desde el contrato de 1935 y durante todo este tiempo las diferentes generaciones de jubilados aportamos a este fondo, que finalmente nos resguarda una cantidad complementaria para que no tengamos problema en el momento de nuestra jubilación. Finalmente, lo que está en discusión en estos momentos es de que ese fondo, después de la extinción de Luz y Fuerza, el decreto ilegal de extinción, la gente que está administrando este fondo, que es el sistema de administración y enajenación de bienes, no nos ha dado un informe
de ese decreto, no nos han informado en dónde está y a cuánto asciende el fondo. El sindicato, por diferentes estudios, tiene registros avalados por los mismos informes de Luz y Fuerza, los estudios auditados, los estados financieros auditados, donde se señala la existencia de este fondo, pero los administradores en este momento del SAE han negado la información, y lo que pretendemos con el foro del día de mañana es reclamar precisamente que se nos explique dónde está ese fondo, reclamar la existencia del fondo, y en conjunto con otras organizaciones que hoy vivimos la arremetida del gobierno con estas políticas neoliberales que no solamente afectan en el país. El tema de las jubilaciones y las pensiones es un tema a nivel mundial, donde se ha recargado lo más lesivo de las políticas agresivas del neoliberalismo ha sido en los jubilados. De tal manera que esta convocatoria a este foro es ir tomando una posición ante la próxima legislatura que forme parte de su agenda legislativa, y que se nos informe a cada uno de los grupos que estamos interesados en el tema de los diferentes fondos. Son diferentes problemas, pero en el fondo con un mismo objetivo, que es evitar que se ataque los derechos de los jubilados.